Sí, bueno, buenas noches con todos. Nuevamente el agradecimiento a INLADES por permitirme dirigirme a ustedes en esta oportunidad para culminar el tema de la tentativa que habíamos tratado en la sesión anterior. Y rápidamente voy a pasar a presentar las diapositivas que estaban faltando. No sé si doctor Henry me puede permitir para presentar mis diapositivas. Ya, gracias. Está por acá, creo. Está por acá. Bien, entonces, mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me desempeño como fiscal eh, penal de la provincia de Pisco. En la sesión anterior iniciamos el tema de la tentativa, indicando cuáles son las distintas fases del intercriminis, de la fase interna de la ideación a la fase externa, que es el comportamiento en sí, que incluyen actos ejecutivos, incluye también la consumación y finalmente el agotamiento, consumación material. Nos habíamos quedado en el fundamento a ver, de la tentativa. Sí, nos habíamos quedado en el fundamento de la tentativa y habíamos señalado que, eh, bien, habíamos señalado que para fundamentar por qué punir la tentativa, por qué sancionar un delito que no ha llegado a alcanzar el resultado que establece el tipo penal, se establecieron distintas posiciones. Una de ellas era la teoría de la teoría objetiva, en el sentido de que se castiga la tentativa porque representa un peligro al bien jurídico, ¿no? Objetivamente hablando, la conducta desplegada en tentativa por un sujeto representa un peligro al bien jurídico y por tanto por ese peligro hay que punir la tentativa. En cambio, para la teoría subjetiva o posición subjetiva de por qué se debe punir la tentativa, se dijo que se debe punir porque representa esta conducta en tentativa una manifestación, digamos, una dirección de la voluntad hacia lo delictivo. Representaría, por tanto, la voluntad una peligrosidad social, ¿no? Aspecto subjetivo, evidentemente, y por tanto, a partir de la psique del sujeto es que se debe castigar la tentativa, independientemente de que esta sea una tentativa idónea o inidónea, igual se castiga. Y ya revisamos en la sesión anterior cuáles eran las consecuencias prácticas de esta terrible y peligrosa concepción de fundamentar una tentativa con aspectos eminentemente subjetivos de la intención o querer o voluntad del sujeto. Y quedamos en esta teoría de la impresión. La teoría de la impresión conjuga aspectos tanto objetivos como subjetivos y es la más aceptable actualmente. ¿Qué dice la teoría de la impresión para fundamentar la tentativa? Que la tentativa se fundamenta en la voluntad puesta en marcha frente a la norma de comportamiento, pero también si con el hecho se ve afectada la confianza de la colectividad en la validez del ordenamiento jurídico y el sentimiento de seguridad jurídica, se menoscaba así la paz social, ¿no? Por tanto, la teoría de la impresión indica que la tentativa debe ser punible, debe punirse la tentativa porque en la conducta en tentativa por parte del sujeto representa un sentimiento de inseguridad, de conmoción psicológica social, de impresión a la generalidad del temor de la comisión de un delito. Causa una conmoción social y por esas circunstancias, por este efecto que causa la tentativa en la sociedad, es que debe sancionarse penalmente. Esa es la teoría de la impresión que, repito, combina dañosidad, aspecto objetivo, y voluntad humana dirigida al delito, aspecto subjetivo. Bueno, las consecuencias de esta teoría son que se castigan actos, solo determinados actos preparatorios. La tentativa inidónea es punible, al igual que la tentativa idónea. Fíjense ustedes, intentar matar a una persona con un arma descargada es igualmente punible que hacerlo con un arma cargada. Tentativa idónea e inidónea serían igualmente punibles porque ambas representan una conmoción social, una conmoción al ordenamiento jurídico. Y esta teoría de la impresión es acogida parcialmente por el Código Penal del 91 cuando regula la disminución de la pena, ¿no? Para la tentativa, disminución de la pena para la tentativa.
Finalmente, en la posición funcionalista de Gunther Jacob se entiende que el fundamento de la tentativa es la desobediencia a una norma preexistente. Desobediencia a una norma preexistente. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tipo de tentativa. En la sesión anterior habíamos señalado que no existe un tipo penal de tentativa propiamente hablando, ¿no? Sino que hay tentativa de tipos penales concretos. No es que haya un tipo independiente de tentativa, sino que hay tentativa de un delito determinado. ¿Cuáles son los aspectos de la tentativa en su aspecto objetivo, subjetivo? Son en realidad tres los elementos. El aspecto objetivo, como corresponde a una conducta, aquí, en el aspecto objetivo, debe haber un comienzo de la ejecución de la conducta típica, así lo establece el Código Penal, artículo 16, con esa frase, comienzo de la ejecución de la conducta típica. Luego hay un aspecto subjetivo y es el dolo. Aquí el autor en tentativa tiene que actuar con dolo, con conocimiento y voluntad, y todos los aspectos subjetivos distintos del dolo que correspondan al tipo consumado, ¿no? Y el tercer elemento es el factor negativo. Tiene que haber una falta de consumación. Si hay consumación, no hay tentativa, ¿no? Ambas digamos, se contraponen. Una tentativa existe cuando no hay consumación. Por tanto, esos son los tres elementos de la tentativa. Rápidamente veremos que el tipo subjetivo implica el dolo. El dolo es el mismo tanto en el dolo, tanto en la tentativa como en la consumación. El dolo existe, no es que haya un dolo de tentativa y un dolo de tipo consumado independiente, no. El dolo es el mismo, repito, tanto en la tentativa como en la consumación. Ahora, el tipo objetivo, el aspecto objetivo, la conducta en sí de la tentativa, y está regulada en el artículo 16, que señala que en la tentativa la gente comienza en la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo, ¿no? Aquí el problema es cuándo es que una persona comienza la ejecución de un delito, o en todo caso, y lo más importante, cuándo es que el legislador penal considera que se comienza con la ejecución de un delito. Para responder esta pregunta se han dado hasta cuatro posiciones, cuatro teorías, las que están, digamos, las que se han dado. En primer lugar, son una teoría objetiva, ¿no? Que fundamenta el comienzo de la ejecución del delito en aspectos objetivos materiales de la realidad. Una teoría subjetiva que fundamenta el comienzo de la ejecución en lo que cree el sujeto. Y seguidamente una teoría objetiva individual, que es la que se acoge actualmente por el Código Penal y que combina aspecto objetivo y aspecto subjetivo. Y esto por lógica, ¿verdad? Combina aspecto objetivo y subjetivo, y finalmente una posición disidente del profesor Jacobs. Por eso lo vamos a obviar para abreviar la exposición. Rápidamente, la tesis objetiva del inicio de la ejecución indica que eh, el- hay actos ejecutivos cuando estos actos ejecutivos están dirigidos inequívocamente a la realización de un delito, y aquellos actos que no están, que son inequívocos, que son equívocos, es decir, que pueden estar dirigidos tanto a la consumación de un delito como a un acto socialmente aceptable, esos no serán actos ejecutivos. La dificultad para distinguir esta teoría objetiva está en función de qué se entiende por actos equívocos e inequívocos, ¿no? Y por tanto, ante la ambigüedad, se ha tendido a abandonar esta posición, aunque se han dado dos versiones de esta teoría objetiva. La teoría formal objetiva, que indica que la tentativa es la realización efectiva por parte de la gente de una parte de la conducta, penetrando así en el núcleo del tipo. Aquí debe acudirse a la descripción. Descripción estricta de la conducta típica para distinguir entre actos preparatorios y actos de ejecución, que es lo que nos importa actualmente. A ver, vamos a ver si me parece que no ha abierto mi PPT. Ya, no sé si ahí se puede observar, Ahora sí, se doctor. puede visualizar. Gracias. Sí, muy amable, Ya. gracias. Entonces, como continuaba señalando, una teoría formal objetiva es aquella que, en primer lugar, atiende a aspectos objetivos para el inicio para considerar cuándo se inicia la tentativa. Y señala que se inicia la tentativa cuando el agente empieza a realizar una parte de la conducta típica, y una parte de la conducta típica según la descripción del tipo penal, ¿no? Aquí el profesor Billing recurre al uso natural del lenguaje. Dice, ¿cuándo se inicia la ejecución del delito? Cuando se realiza una parte de la conducta. ¿Y cómo se entiende que se realiza parte de la conducta? Utilizando el lenguaje natural, el lenguaje usual,
el uso natural del lenguaje. Por ejemplo, ponerse de acuerdo con un niño para un encuentro no es, por esa sola conducta del ponerse de acuerdo, una tentativa de violación sexual. La consulta que hace una mujer a un médico para el aborto no es una tentativa de aborto, aunque en otros casos el uso del lenguaje, y esta es una crítica a Billing respecto al uso natural del lenguaje, es inseguro, ¿no? El uso del lenguaje natural es inseguro porque justamente puede significar muchas cosas. Pero ya con esta teoría formal objetiva se advierte que inicia la ejecución cuando el agente realiza parte de la conducta típica según la descripción que establece el Código Penal, ¿no? Además de la conducta formal objetiva, tenemos la conducta material objetiva, que es el complemento de la primera. Entiende que el inicio de la ejecución de la tentativa requiere un criterio material. Un criterio material para diferenciar tanto actos de preparación como actos de tentativa, y aquí hay dos posiciones. ¿Qué se entiende por este criterio material? Según la tesis de Frank, actos ejecutivos tienen una necesaria conexión con la acción típica que parece que aparecen como partes integrantes de la conducta típica, según una concepción natural, ¿no? Y la tesis de la puesta en peligro del bien jurídico tentativa son aquellos actos que ponen en peligro el bien jurídico, ¿ok? Pues esta puesta en peligro ya representa un aspecto objetivo para delimitar una conducta ejecutiva de la que es un mero acto preparatorio, ¿no? Sin embargo, ambas tienen críticas, ¿no? ¿Qué se entiende por un lenguaje natural? También es impreciso, vago. ¿Qué se entiende por una conducta peligrosa al bien jurídico? También es impreciso, es vago. Sin embargo, son aspectos objetivos que buscan, digamos, fundamentar cuándo se inicia la tentativa. Ahora, si tenemos un aspecto objetivo, también tenemos un aspecto subjetivo. La tentativa se inicia según la gente considere que está iniciándose su plan criminal. Ese es eminentemente subjetivo. La tentativa comienza, según esa teoría, repito, cuando el agente, según su voluntad, está realizando la acción delictiva según su plan criminal, ¿no? En esta tesis objetiva se da, repito, prioridad a lo que el agente cree que está realizando. Si el agente considera, según su plan criminal, que está iniciando la ejecución de un delito, es que lo está haciendo, independientemente de que en la realidad pueda haber puesto en peligro o no con su conducta el bien jurídico protegido. En la realidad, estos actos ejecutivos que él considera son ejecutivos pueden ser actos preparatorios porque están muy alejados del bien jurídico. Sin embargo, desde que el sujeto piensa que está ejecutando su propia conducta según su plan criminal, ya se está, digamos, iniciando en la ejecución de un delito. Para esta teoría subjetiva hay varias posturas, ¿no? En primer lugar, teoría subjetiva pura de Bury, en el sentido de que lo decisivo es la opinión del sujeto, eminentemente subjetivo, ¿no? Teoría del dolus ex re, teoría de la firmeza de la resolución. Por ejemplo, esta última teoría, no es suficiente la manifestación de una resolución delictiva o de voluntad dirigida al delito, se exige una resolución firme, una resolución invariable o irrevocable, ¿no? Advierten ustedes aspectos subjetivos para fundamentar cuándo se inicia la tentativa, ¿no? Luego tenemos la teoría que combina aspectos objetivos y subjetivos y que actualmente es acogida por el Código Penal, y atentos a esta teoría. Esta teoría, para fundamentar cuándo se inicia la ejecución del delito, tiene aspectos, repito, objetivos y subjetivos. Es la teoría objetivo individual. Teoría objetivo individual en el sentido de que la tentativa comienza con aquella actividad con la cual, según el plan del autor, se pone en ejecución inmediata el delito. Aquí estamos hablando de un aspecto individual, ¿no? Según el plan del autor, según mi plan, aspecto individual, yo estoy ejecutando el delito según mi plan. Y tiene que ser una ejecución inmediata. Y también esta ejecución inmediata, según mi plan, debe coincidir con la acción descrita en el tipo penal, es decir, aspecto objetivo, ¿no? Repito, esta teoría objetiva individual combina, por tanto, aspectos tanto individuales, subjetivos, el agente según su plan criminal, y aspectos objetivos, es decir, si su plan criminal, si la ejecución según el plan criminal del agente coincide con la descripción típica que tengo en el Código Penal. Con esta teoría se introduce el criterio de la inmediatez temporal para la realización del plan del autor, y es la que ofrece criterios más claros delimitadores entre actos de preparación y actos de tentativa de un delito, ¿no? Actos, por ejemplo, si la gente considera que
disparar un arma contra una víctima, un enemigo, a la pierna primero, para luego dispararle al pecho y finalmente a la cabeza, es su plan criminal. Si la gente considera que el inicio de la ejecución de su conducta, según su plan criminal, es disparar primero a la pierna, y si lo ha hecho así, entonces habrá tentativa de homicidio. ¿Por qué? Porque no solamente esa conducta coincide con el plan criminal del sujeto, aspecto individual, sino que también coincide con la descripción típica, ¿no? Nadie va a dudar de que si alguien quiere matar a otro disparándole con un arma de fuego, primero en los pies para evitar que corra, luego en el pecho y finalmente en la cabeza para rematarlo, es definitivamente una tentativa. Si es que ya he disparado a los pies y digamos disparé al pie y al pecho, tentativa. Si no llega a consumarse el delito, es evidentemente una conducta tentada y por tanto punible, ¿no? Aspecto individual y aspecto objetivo. Vamos a obviar la posesión de Jacobs, puesto que para Jacobs asume tanto criterios negativos como criterios positivos para distinguir entre actos preparatorios y actos ejecutivos. Ya saben ustedes que para Jacobs un delito es una conducta disidente, es una conducta de la gente que comunica, que perturba digamos, la validez, perturba la normalidad objetiva, la normalidad vigente en una sociedad, ¿no? Por ejemplo, un criterio obligatorio para distinguir actos preparatorios y actos ejecutivos es que una conducta no es tentativa cuando la situación, según la representación del autor, no se aproxima a la consumación. Por ejemplo, preparar el arma para luego dispararla no es tentativa, puesto que según el autor no se aproxima a la consumación. Cuando son conductas socialmente habituales, estas no son tentativas, salvo que la representación del autor sea salvo que según la representación del autor sea propia para acción ejecutiva. ¿No? Son criterios obligatorios y criterios variables que sirven para distinguir lo que es actos preparatorios y tentativas. Repito, el delito, según Jacobs, es, digamos, una perturbación de la normalidad social, ¿no? El delito es una manifestación de una voluntad disidente, es el incumplimiento de una expectativa normativa, independientemente de que exista afectación o no a bienes jurídicos. Por tanto, las tesis de funcionalistas de Jacobs son evidentemente que el delito es una incompatibilidad normativa, ¿no? Independientemente de que en la realidad se hayan afectado o no, o puesto en peligro bienes jurídicos, ¿no? Y básicamente para las tesis funcionalistas, como para la de Jacobs, no existiría ningún tipo de distinción de pena entre la tentativa y la consumación, puesto que una conducta tentada es una conducta que manifiesta una voluntad disidente, ¿no? Una frustración de expectativas normativas, al igual que un delito consumado, ¿no? Que se manifiesta. Un delito consumado es una conducta que ha perturbado, digamos, ha defraudado expectativas normativas de la sociedad, ¿no? Tanto en la tentativa como en la consumación, y por tanto la pena sería la misma, independientemente de que en la realidad se hayan puesto en peligro, se hayan lesionado los bienes jurídicos en concreto, ¿no? Es una posición más que todo funcionalista, normativista, ¿no? No asume tanto la afectación real al bien jurídico, ¿no? Ahora, vamos a ver falta de consumación del tipo. Vamos a ver este aspecto de aquí. Es el tercer supuesto, la falta de consumación del tipo es el tercer elemento del tipo de tentativa, ¿no? Hemos visto que para tener una tentativa tenemos que cumplir con un aspecto objetivo, lo que ya hemos visto cuando comienza la ejecución del delito, un aspecto subjetivo que es el dolo, el mismo dolo del tipo consumado, tiene que ser igual al tipo de tentativa, y finalmente no tiene que existir consumación del tipo, puesto que si la conducta ha obtenido la consumación formal del delito, entonces no habría tentativa, es un tipo consumado, ¿no? Definitivamente no puede haber ningún tipo de consumación aquí para que exista la tentativa. Formas de tentativa. Hay tentativa inacabada, así, en ese orden, inacabada y acabada. ¿Y está en función de qué? La tentativa inacabada, por ejemplo, se da cuando el autor, según su representación de los hechos, no ha realizado lo necesario para alcanzar el resultado. Básicamente esta, si según el plan del autor, según el plan del autor, para cometer un homicidio, tengo que disparar primero a las piernas, luego al pecho y luego a la cabeza.
y sin embargo al inicio ejecuta los actos ejecutivos según su plan, disparando primero a las piernas, pero se desiste. Se desiste o en todo caso hay una interrupción externa que impide que continúe con los actos ejecutivos según su plan. Esa será una tentativa no acabada, porque según el plan, el agente no ha acabado con todos los actos ejecutivos que tenía planeado para consumar la muerte de su enemigo. Por tanto, es una tentativa inacabada, porque solamente se ha quedado a la mitad, como se dice. Estas tentativas inacabadas están, digamos, reguladas en el código y la interrupción a la mitad, ¿no? Como vulgarmente hablando, se dan o bien por el propio agente cuando se desiste de manera voluntaria de continuar la ejecución del delito o cuando intervienen terceras personas o circunstancias externas. Por ejemplo, la Policía Nacional o algún testigo lo descubre y el agente parte en la carrera, por ejemplo, cuando estaba disparando primero en la pierna, iba a disparar al pecho y luego a la cabeza, pero interviene una tercera persona, alerta a la autoridad y el sujeto, digamos, interrumpe su ejecución delictiva y huye del lugar, ¿no? Ambas interrupciones, una interrupción voluntaria que se conoce como desistimiento y la interrupción por circunstancias ajenas a la gente, permiten que, que la gente no haya culminado, ¿no? Con su plan delictivo, permite que la gente no haya acabado con la ejecución, con el plan que tenía planificado. Evidentemente es tentativa inacabada. ¿Y cuándo estamos ante la tentativa acabada? Estamos ante la tentativa acabada cuando la gente ejecuta todos los actos según su plan. Si la gente, en el mismo supuesto, para matar a su enemigo, había planificado disparar primero a los pies para que no corra, luego al pecho, ¿no? Supongamos, y finalmente a la cabeza para rematarlo, ¿no? Ejecuta lo mismo, dispara a los pies, dispara al pecho, dispara a la cabeza, cumple con todos los actos ejecutivos, ha acabado con su conducta, con sus actos ejecutivos, pero el resultado no se produce, la consumación formal, es decir, la muerte de su enemigo, no se produce por una intervención de él mismo, por una intervención de él mismo o por circunstancias ajenas a su voluntad, ¿no? Tentativa acabada quiere decir que la gente acabó con la ejecución del plan criminal que él tenía planeado, pero por una intervención directa de él y voluntaria, o por una intervención de terceros, no se produce la consumación formal del hecho. Por ejemplo, disparo a los pies, disparo al pecho, disparo a la cabeza para rematarlo, y en ese momento me desisto, me arrepiento, no, 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 ya no quiero matarlo. Y si la gente inmediatamente lleva, digamos, a su víctima, herido así, al que ha disparado al hospital, ¿no? Y lo atienden, y supongamos que esos disparos a los pies, al pecho, a la cabeza, no terminen por matarlo, ¿no? En el entendido de que la gente lo llevó inmediatamente al quirófano para que lo operen y algo por el estilo, y no produce la muerte, diremos que ahí hay una tentativa acabada. ¿No? Tentativa acabada por desistimiento, es decir, una intervención, irrupción voluntaria de la gente. El agente hizo algo para que no se produzca el resultado. O digamos que el agente tenía como plan ejecutivo lanzar a una persona al mar para que se ahogue, porque yo sé que no sabe nadar. Si lo lanzo, culmino la ejecución de mi plan criminal. He ejecutado todas las conductas que según mi plan me iban a llevar al resultado. Sin embargo, no se ahoga. ¿Por qué? Porque aparece un agente, una tercera persona que se lanza al mar para rescatar o salvar a mi enemigo. ¿No? Ahí hay una tentativa acabada, porque según el agente, según su plan criminal, ha ejecutado todas las conductas que tenía que hacer para lograr el resultado que no se ha producido por intervención de terceras personas. Tentativa acabada, ¿no? En donde no se produce el resultado por una conducta ajena, ¿no? Esa es justamente la diferencia entre tentativa acabada inacabada, perdón, y luego tentativa acabada, ¿no? ¿Cuándo se da el desistimiento? ¿No? ¿Cómo es que se produce este desistimiento? Hemos dicho que tanto una tentativa inacabada como acabada se da la figura del desistimiento cuando la gente de manera voluntaria interrumpe o bien la ejecución de su delito o bien habiendo ejecutado todo el delito según su plan criminal, interviene él de manera voluntaria para que no se produzca el resultado.
en ambas se entiende que hay desistimiento. En primer lugar, desistimiento en la tentativa inacabada, cuando la gente está ejecutando la conducta y a la mitad se arrepiente, se desiste y deja de cometer el delito. Deje definitivamente. Si no se produce el resultado, habrá tentativa. El ladrón que ingresa a la casa ajena para sustraer el dinero y enseres, pero cuando pretendía sustraerlos, se desiste y se retira de la casa. La consecuencia jurídica es que esa tentativa inacabada por desistimiento, ojo, tanto en la tentativa inacabada como en tentativa acabada, el desistimiento permite la impunidad de la tentativa. La tentativa es impune, ¿no? Cuando tenemos una tentativa inacabada y tentativa acabada por desistimiento, es decir, por interrupción voluntaria, es impune. La ley no va a sancionar a la gente que a la mitad de su ejecución se desiste, deja de ejecutar el delito y no se produce el resultado por propia voluntad, o aquel que ejecuta toda la conducta, acaba con la ejecución, pero luego al momento de que se va a producir el resultado, interviene el mismo agente para salvar a su víctima y evitar que muera, por ejemplo. En ambas tentativas, la ley establece que esas formas de desistimiento implican impunidad, ¿no? Impunidad, salvo que las conductas ejecutadas representen otros tantos delitos. Por ejemplo, la gente, y el ejemplo que les mencioné, el agente que ingresa a la casa a hurtar, ¿no? Pero antes de sustraerse, desiste, se retira de la casa, seguramente no responderá por hurto agravado, ¿no? Por inmueble habitado, pero sí responderá por violación de domicilio. Si el agente en sus actos ejecutivos realizados realiza otros delitos, definitivamente la impunidad será respecto del delito que no se consumó, pero sí habrá responsabilidad penal por los delitos ejecutados que constituyan otros delitos independientes. Bien, esta es la consecuencia práctica del desistimiento, la impunidad por la teoría. Acá hay varias teorías para fundamentar la impunidad de la tentativa acabada o inacabada por intervención por desistimiento voluntario de la gente, ¿no? La más común y la más leída es la teoría político-criminal del puente de plata, postulada por Feuerbach, que señala que la impunidad es un incentivo para el autor a fin de que impida la producción del resultado. O sea, digamos, es un incentivo para el autor para que se desista de los actos que está ejecutando en tentativa inacabada o para que impida la producción del resultado una vez que según su plan ha culminado todos los actos ejecutivos, ¿no? Tentativa acabada. Aquí hay varias teorías que en final van a decir lo mismo. La pregunta es, ¿este desistimiento qué es? ¿Una causal de atipicidad? ¿Es una causal de inculpabilidad? En definitiva, ¿se estudia al nivel de la teoría del delito? No. Según la postura de Villavicencio, este desistimiento es una causal personal que cancela la punibilidad. Esto es, el desistimiento se estudia al nivel de la teoría de la determinación de la pena, teoría de las consecuencias jurídicas del delito, no en la teoría del delito en sí, sino en la teoría de sus consecuencias. Bueno, acá están los requisitos para un desistimiento. Tiene que haber una abstenerse de continuar o de omitir, tiene que ser un desistimiento voluntario y el por voluntario incluye la espontaneidad también, que era regulada en el Código Penal de 1924, y tiene que hacer un abandono definitivo de la ejecución y el desistimiento tiene que ser eficaz. Ahí cuando se desiste y ese desistimiento no es eficaz y se llega a consumar el delito, no habrá tentativa, no habrá impunidad, no habrá puente de plata, ¿no? Ahora, en la tentativa acabada, como he señalado, también hay una acción positiva de la gente. A diferencia del desistimiento en la tentativa inacabada, en donde el agente deja de ejecutar, paraliza su conducta, se queda a la mitad, en la tentativa acabada se requiere que la gente haga algo más, porque la gente ya culminó, ya acabó su ejecución. En cualquier momento se sobreviene el resultado típico, sobreviene la muerte. Por ejemplo, lo que tiene que hacer ahora es hacer algo positivo para evitar que muera, auxiliarlo, darle primeros auxilios, lanzarle digamos, no sé, un salvavidas, un flotador, si es que su plan era empujarlo para que muera ahogado. Tiene que hacer algo. Ese es un requisito del desistimiento en la tentativa acabada. Una acción positiva, tiene que haber un acto voluntario, son 4.
tiene que haber un desistimiento definitivo y tiene el desistimiento que ser eficaz, o sea, su conducta positiva tiene que evitar el resultado para que sea desistimiento. Si le ha disparado 3, 4, 5 veces al cuerpo y luego se arrepiente, pero ya ejecutó todo lo que tenía que hacer y le da primeros auxilios y lo lleva al hospital y hace todo lo posible para que no muera, si al final muere, ya no habrá tentativa, puesto que se consume el resultado. Ahora, ¿qué pasa cuando son varios los intervinientes? Si hay un plan criminal ejecutado por varias personas y una de estas personas es la que, digamos, quiere desistirse. El artículo 19 señala que si son varios los agentes que participan en el hecho, no es punible la tentativa de aquel que voluntariamente impidiera el resultado. Es decir, no es punible la tentativa de quien se desiste y se desiste voluntariamente. Pero ¿cómo se puede desistir? Cuando impide el resultado o cuando se esfuerza seriamente en impedir la ejecución, aunque los otros partícipes prosigan con su ejecución. No estamos en el supuesto, dice el legislador penal, de que un delito es ejecutado por varias personas y una de ellas se desiste, o sea, se arrepiente, no, no quiero continuar, no quiero continuar con el delito. Lo que hace, digamos, acarrea impunidad es de que esta persona, si la persona impide el resultado, habrá un desistimiento voluntario y por tanto impunidad para él, puesto que recuerden, el desistimiento es una causal personal que excluye la punibilidad. Se estudia a nivel de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, ¿no? Para él habrá impunidad, para los otros no. ¿Qué pasa? Se desiste e impide el resultado. Pero igual, si se desiste, pero no llega a impedirlo, aunque según el legislador, si se ha esforzado seriamente para impedir la ejecución del delito sin conseguirlo, igual habrá desistimiento y por tanto igual habrá impunidad. Es lo que dice el artículo 19 del Código Penal. El esfuerzo serio para impedirlo, según las circunstancias, evidentemente, y con los medios a su alcance. Si no podía hacer más, si se desistió y logró, digamos, se desistió y consiguió impedir el resultado, bien por él, habrá tentativa, pero si se desistió y a pesar de que hizo un esfuerzo serio, a pesar de que hizo un esfuerzo serio, no logra evitar el resultado, igual para él habrá tentativa, habrá desistimiento y por tanto impunidad. Ahora, ¿qué pasa cuando la ejecución no se interrumpe voluntariamente por el sujeto, es decir, que no se desiste, sino que hay una intervención de terceros externa? Eso es lo que se conoce como la interrupción externa, que se puede dar tanto durante la ejecución, es decir, como tentativa inacabada, como también se puede dar al finalizar la ejecución, es decir, como una tentativa acabada. En ambas se requiere la intervención de terceras personas. Por ejemplo, un policía, por ejemplo, la propia víctima que ha opuesto resistencia, o puede ser circunstancias incluso naturales que impidan que la gente prosiga con la ejecución del delito que tenía, digamos, decidido ejecutar. Aquí no hay un desistimiento voluntario. Aquí el agente no puede proseguir con la ejecución del delito o en todo caso, luego de haber ejecutado todos los actos según su plan, no se consuma el resultado por intervención de terceras personas. Aquí no es que hay desistimiento voluntario, sino que aquí alguien se opuso a la gente. Aquí alguien intervino o algo intervino para que no se realizara el resultado típico, ¿no? Interrupción externa, tanto en tentativa inacabada como también en tentativa acabada. Y acá me pongo un ejemplo. En la acabada, el ladrón que es perseguido por el dueño de la casa luego de sustraer los bienes y es capturado. Acá definitivamente se han realizado todos los actos ejecutivos. Acá ya está la sustracción y está corriendo, pero es perseguido por el dueño y el sujeto finalmente es capturado. Ahí habrá tentativa, interrupción en tentativa acabada y por tanto tentativa punible, según el artículo 16, o quien arroja al mar a quien no sabe nadar para que muera, ejecutó todo su plan, pero otra persona lo salva. Tentativa acabada por interrupción o intervención de terceros. Quien envenena el postre que come el padre para que muera, pero no muere por un oportuno lavado gástrico. Aquí el plan era envenenar al padre
con un cianuro en el postre. Y el padre come el postre. El hijo se lo sirve, el padre lo degusta, se lo termina, se le engulle todo por completo, está a punto de morir, pero una tercera persona interviene y le hace un lavado gástrico, por ejemplo. Lo lleva al hospital y, bueno, salva la vida, ¿no? Aquí habrá una tentativa acabada por interrupción de terceras personas, en este caso por intervención de un vecino, un familiar, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí igual, no es que se haya desistido, sino que intervino una tercera persona. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Aquí esta tentativa sí es punible, sí es punible. El artículo 16 señala que el juez disminuirá la pena prudencialmente. La doctrina, entiendo que yo con fundamento, con razón, entiende que esta disminución de la pena en la tentativa es por debajo del mínimo legal. ¿Y por qué? Porque la pena implica una medida coercitiva entre un mínimo y un máximo. Los tipos penales de la parte especial del Código Penal establecen como pena un mínimo y un máximo, ¿no? Porque es dentro de ese mínimo y máximo que se van a reprimir los delitos consumados. Si el artículo 16 señala el juez disminuirá la pena prudencialmente, debe entenderse que el juez disminuirá la pena que va entre un mínimo y un máximo y de manera prudencial. ¿Qué quiere decir? Entonces que hay que disminuir por debajo del mínimo legal. Si lo leemos así, si entendemos pena como una pena privativa de libertad entre un mínimo y un máximo, que el juez disminuye la pena, quiere decir que el juez debe fijar una pena por debajo del mínimo por lógica, ¿no? Por tanto, una tentativa de homicidio, según esta lógica que estoy presentando, tendría un marco punitivo no menor de 2 días, ni mayor de 5 años, 11 meses y 29 días, ¿no? En esencia, la tentativa se reprime por debajo del mínimo legal, aunque no lo señala expresamente el legislador. Y finalmente, y con esto culmino, las figuras de tentativa inidónea, delito putativo o tentativa irreal o supersticiosa. Cuando yo quiero matar a mi enemigo, por ejemplo, con un arma descargada, definitivamente es un objeto absolutamente impropio para conseguir el resultado. O cuando yo quiero, digamos, matar a mi enemigo, y aquí hay un ejemplo, matar a mi enemigo o producir el aborto con inyecciones analgésicas, ¿no? Creyendo que estas son idóneas. No, quiero producir un aborto con inyecciones analgésicas. Aquí hay una absoluta impropiedad del instrumento, ¿no? Por tanto, cuando hay una absoluta impropiedad del instrumento o del medio, o hay absoluta impropiedad del objeto, habrá, por tanto, tentativa inidónea, porque ese medio o ese objeto es inidóneo, no es idóneo para conseguir el resultado pretendido por el agente. Y por tanto, aquí esa tentativa es impune. Y lo señala expresamente el artículo 17 del Código Penal. Yo no puedo matar con un arma, digamos, una pistolita de juguete, o con un arma que no tiene proyectil, o no puedo matar, producir el aborto, por ejemplo, con inyecciones que no tiene ningún efecto, ni siquiera mínimamente nocivo. Por tanto, hay impropiedad del objeto o inidoneidad del medio o del objeto, y por tanto ese delito es inidóneo o es un delito imposible. Imposible matar en ese contexto. La respuesta penal para estos delitos imposibles o tentativas inidóneas es la impunidad. No, no es punible este tipo de tentativas, ¿no? A la par con la tentativa inidónea también se habla del delito putativo. El delito putativo es aquel delito en donde hay un error, pero hay un error en cuanto a la norma prohibitiva. ¿A qué me refiero? En el error, en la tentativa inidónea hay también un error, pero es un error de tipo al revés. No sé si ustedes recordarán cuando tocamos el tema del tipo subjetivo y los errores de tipo, ¿no? El error de tipo es, digamos, un desconocimiento. Es un error en el sujeto en el sentido de que el sujeto está realizando una conducta, pero desconoce que su conducta está cometiendo un delito. Por ejemplo, yo estoy manteniendo relaciones sexuales con una menor de edad, pero no desconozco que era una menor de 11 años, porque yo entiendo que es una menor de 15 años. Hay un error.
hay una conducta objetiva que se está realizando, pero el error es en cuanto a uno de los elementos del tipo objetivo. Ese es el error de tipo. El error de tipo al revés, el error de tipo al revés es lo contrario, es que el error, el dolo se mantiene. El dolo se mantiene, lo que no se da es la conducta. Yo creo que estoy realizando con mi conducta un delito cuando en realidad no lo voy a realizar. Y es imposible que lo realice porque no puedo matar con una pistolita sin armas o con una pistola de agua, por ejemplo, ¿no? Pensando que es una pistola de fuego, ¿no? Un arma de fuego. Hay una absoluta impropiedad del medio, el objeto, y eso es delito inidóneo, que es una forma de error de tipo al revés. Por eso se le dice al revés, ¿no? Pero el delito putativo no es un error en cuanto a ver, el delito putativo no es un error en cuanto a al hecho, sino el delito putativo es un error respecto de la norma de prohibición, ¿no? Ahora vamos a ver. El delito putativo se presenta cuando la gente supone por error estar practicando un hecho punible, siendo su conducta penalmente irrelevante. Por ejemplo, si yo me estoy defendiendo y en defensa personal estoy agrediendo físicamente a mi agresor, eso es legítima defensa. Si yo si estoy realizando una legítima defensa, pero yo tengo el convencimiento de que mi conducta es delictiva, ese es un delito putativo. En el sentido de que el sujeto piensa erróneamente que está realizando está realizando un delito cuando en realidad no lo está realizando. Hay un error en cuanto a la norma de prohibición. Por tanto, este delito putativo, en lugar de ser un error de tipo al revés, como es el delito inidóneo, es un error de prohibición al revés, ya que el agente supone equivocadamente que su conducta está prohibida por la norma, cuando no es así. Su conducta está permitida. Él está agrediendo a otra persona en legítima defensa, pero piensa que está cometiendo un delito. No, estás en legítima defensa. Tu conducta es impune, pero piensa que lo es, ¿no? Hay un error, pero no es de tipo, como en el delito inidóneo o imposible, sino es un error en cuanto a la de prohibición al revés. Piensa que su conducta es prohibida cuando no lo es. Esa es la diferencia entre el delito putativo y el delito inidóneo o delito imposible. Finalmente, cuando el sujeto quiere matar con, digamos, brujería, cuando el sujeto quiere causar lesiones, digamos, con hechicerías, con vudús o estas cosas mágicas o supersticiosas, diremos a que ahí hay una tentativa irreal o tentativa supersticiosa, puesto que la gente no va a conseguir resultado con estos medios. Es más, ni siquiera hay tentativa, o ustedes dirían seriamente hablando que hay tentativa de homicidio cuando el sujeto piensa matar a otro con una hechicería o con, digamos, un conjuro o una maldición. No hay. La doctrina conoce estas figuras erróneamente como tentativa irreal o supersticiosa, pero en realidad no lo hay. No hay en puridad, no hay una tentativa o comienzo de la ejecución de un delito. ¿Y por qué no la hay? Por una simple y sencilla razón. El nexo, la causalidad. El nexo de causalidad. No se ha comprobado o no se puede verificar la causalidad o el nexo causal entre la conducta de lanzar una maldición o una hechicería y el resultado muerte o lesiones de mi enemigo. No se puede comprobar un nexo de causalidad y por tanto no puede esta figura ser siquiera considerada como una tentativa de homicidio o de lesiones, ¿no? Repito, el ejemplo clásico, quien pretende matar a otro clavando alfileres en un muñeco que representa a la víctima es una conducta eminentemente impune. Es decir, no es necesario siquiera que el Código Penal lo mencione para que sea impune, porque no lo menciona tampoco. Pero la doctrina lo trata siempre en estos temas de tentativa. Y con estas tentativas irreales y supersticiosas he culminado con la exposición el tema de la tentativa y bueno, me despido, doy nuevamente las gracias a INLADES por permitirme dirigirme a ustedes en estos jueves o estos viernes para tratar diversos temas de la parte general del derecho penal, ¿no? Espero contar con que se me permita dirigirme a ustedes próximamente para otros tantos temas de esta materia, ¿no?
Muchas gracias y buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Germán. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Gracias.